El sol descendía lentamente sobre los cerros áridos de la Sierra de los Vientos, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. El viento arrastraba un polvo fino que se elevaba del camino de tierra, envolviendo a la carreta en una nube suave que anunciaba el final de un viaje largo y agotador. Sentada en el asiento principal, con las manos firmes sujetando las riendas, María Isabela Contreras observaba el horizonte con una mezcla de cansancio y esperanza. Había pasado semanas desplazándose de pueblo en pueblo, buscando un lugar donde pudiera comenzar de nuevo con sus 4 hijos. La muerte de su esposo, en circunstancias trágicas, la había dejado no solo viuda, sino también vulnerable ante las miradas y los juicios de quienes nunca entendieron su historia. Pero ahora, con cada metro que avanzaba hacia aquel pueblo casi olvidado, sentía que algo en su interior se acomodaba por primera vez en meses. Un presentimiento tibio, como si ese territorio silencioso la estuviera esperando. A su lado, su hijo mayor, Tomás, de 10 años, observaba todo con una serenidad que no correspondía a su edad. Trataba de imitar el temple adulto que creía necesario para cuidar de la familia, como solía decirle a sus hermanos. Detrás, acomodados entre mantas y un baúl de madera, viajaban Elena, de 8 años, con sus ojos grandes llenos de preguntas, y los gemelos Miguel y Mateo, de apenas 4 años, que luchaban contra el sueño mientras se aferraban a una muñeca de trapo desgastada. Cuando cruzaron el arco de piedra que marcaba la entrada al pueblo, un silencio profundo los envolvió. La Sierra de los Vientos parecía un lugar detenido en el tiempo. Calles empedradas, casas de adobe con techos de teja, ventanas cerradas que los observaban como ojos curiosos. Solo una mujer mayor, barriendo frente a su puerta, levantó la mirada para seguirlos mientras la carreta avanzaba lentamente. Si te gustan las historias profundas, emotivas y llenas de misterio, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Cada día te traigo relatos que tocan el corazón, despiertan la curiosidad y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. No te pierdas esta historia. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver el pasado. María Isabela recordaba perfectamente la carta que había recibido meses atrás, una herencia inesperada de una tía lejana que nunca conoció. En la carta solo había una frase que se repitió 2 veces, como si fuera una advertencia o un ruego. La casa de las 3 campanas ahora te pertenece. No la abandones. Cuando la carretera terminó y el pueblo quedó atrás, el camino se volvió más estrecho, más rudo, más solitario. Pero entonces, al doblar la última curva, la mansión apareció. La casa de las 3 campanas, imponente y silenciosa, se erguía sobre una colina cubierta por pasto alto que ondulaba con el viento. Su fachada de estilo francés estaba desgastada por el tiempo, las ventanas negras como pozos profundos. Las 3 campanas de hierro en la parte superior colgaban quietas, como si hubieran olvidado su propio sonido. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Elena apretó la mano de Tomás. «Mamá, ¿vamos a vivir ahí?» María Isabela no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de un brillo que no era miedo, sino reconocimiento, como si la casa le hablara desde un lugar antiguo y silencioso dentro de su memoria. «Sí, hijos», dijo al fin, con una voz suave pero firme. «Aquí comienza nuestra nueva vida». Los gemelos se incorporaron, fascinados por la magnitud de la casona. Tomás frunció el ceño, tratando de descifrar si aquel lugar era un refugio o una amenaza. Y María Isabela, mientras descendía de la carreta, sintió un estremecimiento recorrer su espalda, como si una presencia invisible la recibiera en la entrada. El viento sopló fuerte entonces, haciendo que las 3 campanas tintinearan apenas, un sonido seco, metálico, que resonó en el silencio del valle. Tomás tragó saliva.
¿Escuchaste eso, mamá? María Isabela respiró hondo. La casa nos está dando la bienvenida, pero en su interior supo que aquello no era solo una bienvenida, era un llamado que esperó décadas para ser escuchado. La primera noche en la casa de las tres campanas cayó con una rapidez inquietante, como si el sol se hubiera precipitado detrás de los cerros para evitar mirar demasiado tiempo aquella mansión olvidada. María Isabela encendió una lámpara de aceite y recorrió el pasillo principal, observando las paredes cubiertas de polvo y los cuadros antiguos, cuyos rostros parecían seguirla con la mirada. Los niños exploraban con cautela. Tomás caminaba delante, tratando de mostrarse valiente, pero sus pasos delataban su nerviosismo. Elena sostenía a los gemelos, quienes cada tanto soltaban risitas nerviosas que se mezclaban con el eco hueco de la casa. ¿De verdad vivió alguien aquí?, preguntó Elena mirando una fotografía amarillenta colgada en la pared. Claro que sí, respondió Tomás. Solo que ahora está abandonada. La palabra resonó en los pasillos como un susurro. Abandonada. María Isabela avanzó hasta el salón principal. Allí, una enorme escalera de madera subía al segundo piso, cubierta por una capa de polvo tan gruesa que sus pasos dejaban huellas profundas. Sobre la repisa de una chimenea apagada descansaba un retrato de una mujer joven, de mirada triste y cabello oscuro, recogido en un moño sencillo. Su nombre estaba grabado en una placa: Rosaura Beltrán. Elena se acercó al retrato con un estremecimiento. Parece que está mirando a Tomás, susurró. Tomás retrocedió un paso, ofendido y asustado. No digas tonterías, contestó, aunque no pudo evitar mirar 2 veces hacia la imagen. Mientras los niños atinaban a recorrer el lugar, María Isabela notó que, detrás del retrato, había una pequeña hendidura en la pared. Al pasar los dedos por allí, sintió un borde metálico. Tiró con cuidado y descubrió un compartimento oculto. Dentro había un cuaderno de cuero viejo, amarrado con una cinta roja descolorida. Lo tomó con delicadeza. El cuero estaba frágil, como si pudiera desintegrarse con un mal movimiento. «Mamá, ¿qué encontraste?», preguntó Tomás, acercándose. «Un diario», respondió ella con la voz baja. Parece que perteneció a la mujer del retrato. Elena abrió los ojos con fascinación. «¿Crees que vivió aquí sola?». María Isabela no respondió. Abrió el diario lentamente. La primera página estaba escrita con una caligrafía elegante, femenina, marcada por un tono de desesperación. Decía: «Si alguien encuentra mis palabras, por favor, no me olviden. Mi nombre es Rosaura Beltrán, y la verdad de mi vida yace entre estos muros». Las palabras parecían resonar en la habitación, como si Rosaura hubiera susurrado desde algún rincón. Los gemelos, inquietos, tiraron del vestido de su madre. «Mamá, escuchamos algo», dijo Miguel con voz temblorosa. «¿Qué escucharon, cariño?», preguntó ella, inclinándose. Mateo señaló hacia el pasillo oscuro. Una mujer llorando. Un silencio pesado cayó sobre todos. María Isabela apretó a los niños contra su pecho, aunque su mirada se desvió hacia la escalera. Algo en la casa vibraba, como si el aire se tornara más frío. Tomás tragó saliva. «Mamá, ¿de verdad crees que esta casa está vacía?». María Isabela sostuvo el diario con fuerza. «No lo sé, hijo», admitió, «pero creo que esta casa guarda historias que necesitan ser escuchadas». En ese momento una ráfaga de viento recorrió el salón y las 3 campanas, lejos, en la fachada, emitieron un sonido leve, metálico, casi imperceptible. Elena se aferró al brazo de su madre. «Parece que alguien quiere que sepamos la verdad». María Isabela cerró el diario, miró a sus hijos y respiró hondo. «Entonces tendremos que descubrirla», dijo con firmeza, «porque esta casa ya no está abandonada. Ahora nos pertenece,
Y no estamos solos. Las sombras del segundo piso se movieron como si respondieran a sus palabras, y en lo profundo de la mansión, algo o alguien esperaba ser encontrado. A la mañana siguiente, la luz tenue del amanecer se filtró por las ventanas sucias de la casa de las tres campanas, iluminando partículas de polvo que flotaban como pequeños espectros dorados en el aire. María Isabela despertó sobresaltada, con la sensación de que alguien había estado observándola durante la noche. El diario de Rosaura descansaba sobre la mesa junto a su cama, como si la llamara a continuar leyendo. Los niños aún dormían, acurrucados unos contra otros, exhaustos después de la travesía y de la inquietante primera noche. Tomás, sin embargo, ya estaba despierto. Miraba por la ventana con expresión seria, estudiando el vasto paisaje de la Sierra de los Vientos. «Mamá», dijo sin apartar la mirada, «esta casa es rara». «No es rara», respondió ella suavemente. «Es antigua y tiene historia». «Pero escuchamos a alguien llorar», insistió. María Isabela no quiso discutir. Hasta ella misma había escuchado algo la noche anterior. Un lamento suave, casi un susurro. Decidió no asustarlo más. Después de desayunar un pedazo de pan duro y un poco de fruta que habían traído del camino, decidieron explorar la parte norte de la mansión, el sector más deteriorado según lo que habían visto la noche anterior. El corredor norte era más oscuro que el resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas de grietas y el aire parecía más frío, como si el sol no hubiera tocado esa parte en décadas. A cada paso, el suelo crujía de manera distinta, como si se quejara del peso del tiempo. «Huele raro aquí», dijo Elena tapándose la nariz. «Es humedad», respondió Tomás con un tono que buscaba seguridad, aunque él mismo fruncía el ceño. Miguel y Mateo se aferraron a las manos de su madre, mirando hacia todas partes como si esperaran que algo surgiera de las sombras. María Isabela, aunque mantenía una postura tranquila, sentía su corazón latir con más fuerza. Al final del corredor encontraron una puerta diferente a las demás. Estaba hecha de madera oscura, reforzada con una placa de hierro oxidado. Sobre ella había un número, 33, escrito en una caligrafía casi borrada. «¿Por qué esta puerta es distinta?», preguntó Elena. Tomás pasó la mano por la superficie y retiró una capa de polvo grueso. «Parece más nueva que el resto», comentó. «No está nueva», dijo María Isabela mirando de cerca. «Está reforzada, como si alguien quisiera que no se abriera». Miguel tragó saliva. «¿Hay algo adentro?». «Eso es lo que vamos a averiguar», respondió ella, aunque su voz tembló ligeramente. Intentó girar la manija, pero no se movió. La puerta estaba cerrada con llave. Justo entonces, Elena señaló algo en la parte baja, cerca del suelo. «Mamá, mira eso». María Isabela se agachó y encontró un pequeño espacio entre la puerta y el piso, lo suficientemente grande para que algo pasara por debajo, una carta, una llave o un mensaje. Introdujo los dedos y retiró un objeto envuelto en un pedazo de tela vieja. Con cuidado, deshizo la tela. Era una llave de hierro pesada con 3 pequeños símbolos grabados, una luna, una flor y una campana. Elena jadeó. «Es hermosa». Tomás dio un paso atrás. «Siento que no deberíamos abrir esa puerta». María Isabela sostuvo la llave entre los dedos. Su diseño coincidía con la descripción que había leído en una de las páginas del diario de Rosaura antes de dormir. 3 llaves para 3 verdades. Una abre el dolor, otra la memoria y otra la libertad. El silencio se volvió denso. «Mamá», susurró Elena, «¿crees que esta llave es de Rosaura?». María Isabela no necesitó pensarlo. «Sí, creo que esta llave nos busca». La introdujo lentamente en la cerradura. El metal chirrió, como si despertara de un largo sueño. Los gemelos se abrazaron entre sí.
Tomás tragó saliva. Cuando la cerradura se dio, un golpe seco resonó en todo el corredor, seguido de un frío repentino que hizo que las lámparas parpadearan. La puerta se abrió unos centímetros por sí sola, dejando escapar un aire pesado, antiguo, cargado de algo indescriptible. «Mamá», susurró Tomás, «no quiero entrar». María Isabela tomó aire profundamente. «Vamos juntos», dijo con más firmeza de la que sentía. «Lo que sea que esta casa quiera mostrarnos, debemos enfrentarlo». Empujó la puerta. El interior estaba oscuro, silencioso, y olía a encierro. Pero antes de que pudiera entrar, un murmullo suavísimo emergió desde dentro. Una voz femenina, que lloraba, o que llamaba. Elena se tapó la boca para no gritar. Tomás retrocedió un paso, pálido. Los gemelos se agarraron a las piernas de su madre, y María Isabela, con la llave todavía en mano, sintió que el corazón se le detenía por un instante. «Rosaura», susurró sin querer, porque en lo profundo del cuarto algo se movió, algo que llevaba décadas esperando ser encontrado. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina suave que se deslizaba entre los árboles como un manto antiguo. En la casona, el silencio habitual había sido reemplazado por un murmullo constante, pasos pequeños, risas contenidas, el llanto intermitente del bebé de Soledad y el sonido del agua hirviendo en la cocina mientras doña Gertrudis preparaba té para todos. Era la primera vez en décadas que la casa despertaba con vida y cada rincón parecía escucharlo con atención. Elena fue la primera en levantarse. Había dormido poco, aunque no por cansancio, sino por una extraña mezcla de emoción e inquietud. Caminó hacia la ventana del pasillo y la abrió con cuidado. El aire fresco entró con fuerza, moviendo las cortinas y trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda. La mujer sonrió, pensando en cómo el lugar, que antes parecía un sepulcro, ahora respiraba como un ser renacido. En la cocina, doña Gertrudis estaba de espaldas, mezclando hierbas en una olla pequeña, mientras murmuraba viejas oraciones. Soledad, con los ojos aún hinchados por el llanto de la noche anterior, lavaba los trapos del bebé en una palangana. Aunque su cuerpo mostraba señales claras de agotamiento, había en su rostro una serenidad nueva, frágil, pero luminosa. Cuando vio a Elena entrar, le dedicó una sonrisa tímida pero sincera. Los niños también comenzaron a aparecer uno por uno. Lucía, siempre curiosa, se sentó en el suelo cerca de la puerta, observando a Gertrudis como si la anciana fuera un personaje salido de un cuento. Los gemelos caminaban abrazados entre sí, medio dormidos, mientras Mateo intentaba ocultar su propio temor bajo una postura firme. Era evidente que todo era nuevo para ellos, pero también era evidente que la casona les producía una mezcla de miedo y fascinación imposible de describir. Mientras todos desayunaban, un sonido inesperado atravesó las paredes, un crujido largo, profundo, como si la casa misma se estirara después de un sueño demasiado prolongado. Los niños se quedaron inmóviles. Soledad apretó al bebé contra su pecho. Gertrudis levantó la vista, sus ojos pequeños brillando con inquietud. Elena respiró hondo y se puso de pie. Sabía que la casona tenía sus propios ritmos y sus propios mensajes. No era la primera vez que escuchaba susurros en los muros o pasos en pasillos vacíos. Sin embargo, esa mañana el sonido había sido distinto, menos un lamento y más una advertencia. Decidió subir al segundo piso para revisar. Cada escalón que pisaba crujía bajo su peso como si la casa le hablara en un idioma antiguo. Al llegar al pasillo superior, notó algo que la detuvo en seco. Una de las puertas que ella había dejado cerrada la noche anterior ahora estaba entreabierta. Allí no había dormido nadie. Empujó la puerta con lentitud. La habitación estaba vacía, igual de polvorienta que siempre. Pero en el centro del piso, justo donde la luz de la ventana formaba un círculo,
Había una marca fresca en la madera, una línea fina, larga, como hecha con la punta de un bastón o una uña. El corazón le dio un vuelco. No era la primera vez que encontraba señales así, pero nunca después de que la casa estuviera llena de gente. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al bajar nuevamente, todos la esperaban en silencio. Ella no dijo nada, pero la expresión en su rostro fue suficiente para inquietar a los presentes. Fue entonces cuando Gertrudis habló con una voz rasposa pero firme. La casa escucha y también recuerda. Sus palabras cayeron sobre la mesa como una sombra. Nadie respondió. Nadie se atrevió. Afuera, la neblina comenzaba a disiparse, pero dentro de la casona parecía haberse formado otra más espesa, hecha de secretos que estaban despertando lentamente. Y aunque Elena intentó mostrarse tranquila, en el fondo sabía que la casona no había revelado ni la mitad de lo que guardaba. La tarde cayó con un silencio extraño, tan espeso que parecía envolver la casona como una manta vieja. Después del inquietante descubrimiento en el segundo piso, Elena no había logrado recuperar la calma. Aunque intentó mantenerse ocupada ayudando a Soledad y cuidando a los niños, su mente seguía regresando una y otra vez a la marca en el suelo. No era casualidad, lo sentía en los huesos. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los cerros, decidió que necesitaba revisar la casa a fondo. Si algo o alguien estaba dejando señales, era mejor enfrentarlo antes de que se convirtiera en un peligro. Esperó a que los niños se durmieran, a que Soledad se quedara tranquilizando al bebé y a que doña Gertrudis se encerrara en la cocina preparando sus infusiones nocturnas. Entonces tomó una linterna vieja, la encendió y comenzó a caminar por los pasillos en penumbra. La luz temblorosa dibujaba sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. El suelo crujía bajo sus pasos, más fuerte que de costumbre, como si la casona se resistiera a ser explorada. Elena bajó la mirada y notó que algunas tablas estaban hundidas, otras levantadas. Esa estructura antigua escondía más de lo que aparentaba. Al pasar frente a la escalera principal, la misma por la que tantas veces había subido apresurada durante su infancia, sintió un impulso inexplicable. Algo en el aire cambió. Un olor tenue, casi imperceptible, a madera quemada. Se detuvo. La respiración se le aceleró sin saber por qué. Se inclinó un poco y acercó la linterna a los escalones. Fue entonces cuando lo vio. Debajo de la escalera, cubierta por una tabla precaria que parecía colocada recientemente, había una ranura. No estaba allí la última vez que Elena había limpiado ese sector. Al acercarse, la tabla se movió apenas, como si alguien desde dentro la hubiera empujado en algún momento. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero obligó a su mente a mantenerse firme. Con las manos temblorosas, retiró la tabla. Fue más fácil de lo que esperaba. Debajo un hueco oscuro, lo suficientemente grande para que una persona pequeña o un niño pudiera ocultarse. La linterna iluminó polvo, astillas y algo más, un objeto de metal oxidado. Elena se arrodilló y lo tomó con cuidado. Era un broche antiguo, con la forma de un eclipse. Reconoció el diseño al instante. Pertenecía a Inés, la mujer que había vivido encerrada en la casona durante 40 años. «¿Qué hacías tú aquí?», susurró, aunque sabía que nadie podía escucharla. Mientras observaba el broche, la temperatura del lugar pareció descender de golpe. Un viento frío subió por la escalera, como un suspiro que no pertenecía a ningún ser vivo. Elena se levantó sobresaltada, girando la linterna hacia la parte alta de la escalera, pero no había nadie. Sin embargo, algo cambió en el silencio. Ya no era un silencio vacío, era un silencio expectante. Respiró hondo para calmarse. Guardó el broche en el bolsillo y volvió a cubrir el hueco,
aunque sabía que eso no cerraría el misterio. Cuando estaba a punto de marcharse, un sonido la detuvo. Un golpeteo suave, casi imperceptible, proveniente del interior de la escalera. Un golpe, luego otro, como si algo o alguien reclamara haber sido descubierto. Elena retrocedió lentamente, sin apartar la mirada de la escalera. Sabía que no debía quedarse allí más tiempo. Algo en esa casa estaba despertando, algo que llevaba años esperando ser escuchado, y ella, quizás sin quererlo, acababa de abrir la puerta. Al llegar a su habitación, el broche quemaba en su bolsillo como un recordatorio latente. La casona estaba viva y había decidido hablar. Esa noche, la casona se sentía distinta, tensa, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día y por fin comenzara a exhalar. Elena apenas podía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido de los golpes bajo la escalera regresaba con una claridad perturbadora. El broche de Inés descansaba sobre la mesita de noche, brillante incluso en la oscuridad, como si guardara un fragmento de luz propia. Cerca de la medianoche, un gemido del viento recorrió los pasillos, levantando polvo y haciendo temblar los ventanales. Los niños dormían abrazados entre sí, ajenos a la inquietud que recorría la casa. El bebé de Soledad respiraba con la serenidad de quien no conoce el mundo más allá del calor de un pecho, y doña Gertrudis murmuraba sus oraciones desde algún rincón, como si también sintiera que algo estaba por revelarse. Elena se levantó de la cama al escuchar un ruido seco, un golpe contra la pared. Pensó que quizá alguno de los niños había tenido una pesadilla, así que salió al pasillo con paso rápido. Sin embargo, el sonido se repitió, esta vez más claro, más cercano, como si alguien estuviera tocando a la puerta desde el interior de la casa. La mujer contuvo la respiración. El golpe venía del salón principal. Descendió por las escaleras con cuidado, sosteniendo la baranda para evitar que los escalones crujieran demasiado. Una vez en el piso inferior, vio algo que la hizo detenerse. La puerta que separaba el salón del pasillo estaba entreabierta. Una brisa fría se escapaba por la abertura, moviendo los bordes de las cortinas como manos inquietas. Elena empujó la puerta con suavidad. La linterna que llevaba iluminó la habitación, donde las sombras parecían más densas que de costumbre. El golpe volvió a sonar, pero ahora no era uno solo, sino varios, rítmicos, insistentes. El origen era claro, provenía del interior de la pared. El corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Se acercó lentamente, guiada tanto por el temor como por una intuición que ardía dentro de ella. Pasó la mano por la superficie fría del muro y notó algo extraño, una vibración leve, como si algo detrás de la pared estuviera viviendo, moviéndose, reclamando. De pronto, el golpe cesó. Se hizo un silencio denso. Y entonces, como un susurro arrastrado por un hilo invisible, una voz femenina llegó desde el otro lado de la pared. «No me olviden». Elena dio un salto hacia atrás, tropezando con una silla. La linterna casi cayó de sus manos. El susurro se repitió, más débil, más triste, como un eco antiguo atrapado en piedra. «No me olviden». La mujer sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. No era miedo, era algo más profundo, un dolor ajeno que atravesaba los muros y se instalaba en su pecho. Esa voz, esa súplica, solo podía pertenecer a una persona. Inés, sin pensarlo dos veces, corrió hacia la cocina donde estaba doña Gertrudis. Estaba segura de que la anciana sabía más de lo que había contado. Cuando abrió la puerta, encontró a Gertrudis sentada junto a la mesa, con las manos entrelazadas y los ojos llenos de una tristeza antigua. «Tú también lo escuchaste, ¿verdad?», preguntó Elena, con la voz temblorosa. Gertrudis asintió sin levantar la mirada. «Esa casa guarda voces»,
susurró. Pero solo las personas que fueron queridas por ella pueden oírlas, y tú siempre fuiste parte de su corazón. Antes de que Elena pudiera responder, un golpe seco resonó desde el piso superior, seguido por un llanto amortiguado. Los niños. Ambas se miraron y sin decir nada más, corrieron hacia las escaleras. La casona ya no susurraba, gritaba. Elena subió las escaleras casi de un salto, con el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Detrás de ella venía doña Gertrudis, más lenta pero con una determinación férrea. El llanto que escucharon no era un simple sollozo infantil. Había algo roto, profundo, casi desesperado, un sonido que helaba la sangre. Cuando llegaron al pasillo superior, la casa parecía más oscura que unos minutos antes. Las sombras se habían alargado, como si algo invisible las hubiera estirado a propósito. El llanto continuaba, escondido detrás de una de las puertas del lado izquierdo. Los gemidos se mezclaban con respiraciones entrecortadas y con un rítmico golpeteo que resonaba desde el interior. Elena reconoció la puerta de inmediato. Era la antigua habitación de huéspedes, una que llevaba años cerrada y que ella misma había reforzado cuando regresó a la casona. Había puesto un cerrojo nuevo, convencida de que allí no debía entrar nadie. Sin embargo, ahora la puerta temblaba, como si alguien la estuviera empujando desde dentro. «Los niños», murmuró Elena, sintiendo que el miedo le oprimía el pecho. Intentó abrir la puerta, pero el cerrojo resistió. Golpeó con fuerza, llamando a los pequeños por sus nombres. Ninguno respondió. El llanto seguía, claro, desgarrador, pero no podía distinguir si provenía de uno de los niños o de otra cosa. Gertrudis se acercó y puso una mano temblorosa sobre el marco. «Esta habitación no debió abrirse nunca», susurró. «Aquí quedó atrapado algo más que recuerdos». Elena no quiso escuchar advertencias. Retrocedió unos pasos, tomó aire y embistió la puerta con el hombro. El golpe resonó por todo el pasillo, pero la madera se mantuvo firme. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza, sintiendo cómo el cerrojo comenzaba a ceder. «¡Resiste, niña!», exclamó Gertrudis detrás de ella. «¡Pero no entres sin luz!». Elena encendió su linterna justo antes de dar el tercer embate. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared. Una corriente de aire gélido salió del interior, chocando con sus rostros como un grito silencioso. El llanto se detuvo al instante. Elena levantó la linterna, apuntando hacia el interior de la habitación. La luz recortó un espacio húmedo, polvoriento, lleno de objetos cubiertos con mantas viejas. El aire olía a madera podrida y a un perfume antiguo casi evaporado. Entonces vio algo en el centro de la habitación, un pequeño bulto, un niño, o eso parecía en un primer instante. Estaba sentado en el suelo, con las rodillas recogidas y la cabeza baja. Sus hombros temblaban como si aún estuviera llorando. Elena dio un paso hacia adelante, con la respiración contenida. «Mateo», susurró con voz quebrada. El bulto levantó la cabeza con lentitud. No era Mateo, no era ninguno de los niños. Era una figura infantil, sí, pero su piel tenía un tono cenizo, casi traslúcido, y sus ojos eran enormes, vacíos, como pozos sin fondo. Cuando abrió la boca, del interior no salió un grito, ni palabras, ni aire, solo un murmullo rasgado que no pertenecía a ningún ser humano. «No me dejen sola». Elena retrocedió de inmediato, tropezando con Gertrudis, quien apretó su brazo con una fuerza sorprendente. «No la mires a los ojos», advirtió la anciana en un susurro urgente. «Esa no es una niña viva». La figura comenzó a levantarse. Lo hizo sin apoyar las manos, como si algo invisible la sostuviera. El llanto que antes llenaba la habitación regresó de golpe, pero ahora parecía venir de todas partes, rebotando en las paredes como un lamento multiplicado.
Cuando la figura dio un paso hacia ellas, las luces de la casa parpadearon violentamente. Elena tomó a Gertrudis del brazo y ambas corrieron hacia el pasillo. Justo antes de cruzar la puerta, la figura habló con una voz distinta, una voz que Elena reconoció inmediatamente, la voz de Inés. «Encuéntrenlo, antes de que ellos lo hagan». La puerta se cerró de un portazo detrás de ellas. Elena apoyó una mano en su pecho, tratando de recuperar el aliento. Gertrudis tenía el rostro pálido, pero sus ojos ardían con una mezcla de miedo y certeza. «¿Qué debemos encontrar?», preguntó Elena, temblando. La anciana tragó saliva antes de responder. «El verdadero secreto de esta casa, lo que Inés escondió, lo que podría salvarnos o destruirnos a todos». Elena bajó corriendo las escaleras, con el corazón aún latiendo de forma frenética. Atrás quedaba el pasillo helado y la imagen imposible de aquella figura infantil que no pertenecía al mundo de los vivos. La casa parecía respirar con más fuerza, como si despertara capa tras capa de memoria antigua. Cada sombra se movía ligeramente, cada crujido sonaba como un mensaje oculto. Gertrudis la siguió con pasos cortos, sosteniéndose del pasamanos. Aunque su cuerpo era frágil, su mirada estaba más firme que nunca. Sabía que lo que habían visto no era una ilusión ni un simple sobresalto nocturno. Era una advertencia. En la sala principal, la luz de la lámpara oscilaba como si una corriente invisible la empujara. Soledad había salido de su habitación alarmada por los ruidos. Llevaba al bebé en brazos, pálida y respirando con dificultad. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. Elena no sabía por dónde empezar. Gertrudis, en cambio, dio un paso adelante. «La casa quiere mostrarnos algo», dijo con solemnidad, «y debemos descubrirlo antes de que sea demasiado tarde». Elena entonces tomó el broche de Inés que guardaba en el bolsillo. Lo colocó sobre la mesa y las tres mujeres lo observaron en silencio. El metal parecía absorber la luz, como si guardara un fragmento de oscuridad en su interior. «Lo encontré bajo la escalera», explicó Elena. «Había un hueco, como un escondite. Siento que ella lo dejó allí para mí». Gertrudis asintió con gravedad. «Ese broche no es un simple adorno. Inés lo llevaba siempre, incluso cuando dejó de salir al pueblo. Dicen que era un regalo de alguien a quien amó profundamente, alguien que desapareció». Elena frunció el ceño. «¿Desapareció? ¿Cómo?». «Sin dejar rastro», respondió la anciana. Y desde entonces, Inés comenzó a cambiar. Se volvió silenciosa, inquieta. Algunos decían que escuchaba voces detrás de las paredes. Otros aseguraban que dormía en diferentes habitaciones cada noche, como si huyera de algo. Soledad, abrazando al bebé con fuerza, avanzó un poco. «¿Qué tiene que ver eso con nosotras ahora?». Gertrudis tomó aire lentamente. Inés no estaba loca. Lo que escuchaba era real. Esta casa guarda secretos, uno en particular, que ella protegió hasta su último día. Pero cuando murió, la casa se quedó sola, llena de historias incompletas. Elena volvió a mirar el broche. Algo en su interior comenzaba a conectar piezas que antes parecían dispersas. La figura, la niña, susurró. No era un espíritu cualquiera. Tenía los ojos de Inés. El silencio se hizo pesado. Fue entonces cuando un sonido hueco sacudió el piso. Las tres miraron hacia abajo. Un golpeteo seco, seguido por un arrastre, provenía del subsuelo. El sótano. Elena intercambió una mirada con Gertrudis. «Nunca he entrado allí», confesó Elena. «Mi madre lo dejó cerrado desde que yo era niña». Gertrudis se humedeció los labios nerviosamente. «Tu madre lo cerró porque Inés lo pidió. Dijo que allí había algo que no debía despertarse jamás». Otra vibración sacudió el piso, más fuerte que la anterior. Una corriente helada subió desde las rendijas.
apagando por un instante la lámpara del salón. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Si Inés quiere que encontremos algo, debe estar ahí. Soledad negó con la cabeza, temblorosa. No podemos bajar ahora. No sabemos qué hay. No sabemos si es seguro. Gertrudis la interrumpió con voz baja pero firme. No es seguro, y precisamente por eso debemos ir. La casa ya nos habló. Si no la escuchamos, ella seguirá gritando. Elena se acercó a la puerta del sótano. La miró como si fuera un precipicio. El pomo estaba frío al tacto, tan frío que le entumeció los dedos. Por un segundo dudó, pero entonces volvió a escuchar la voz de la figura en la habitación del piso superior. Encuéntrenlo. Algo o alguien estaba atrapado en esa casa, tal vez por décadas, y ahora pedía ser liberado. Elena apretó la mandíbula, tomó la linterna y giró el pomo. El chirrido que siguió pareció el lamento de un guardián antiguo. La puerta del sótano se abrió lentamente, liberando un olor a humedad, polvo y algo más profundo, más viejo, como si el tiempo mismo hubiera quedado estancado allí abajo. «Vamos», dijo Elena, con un temblor en la voz que intentó ocultar. Las tres se quedaron frente a las escaleras de madera que descendían hacia la oscuridad absoluta. Y mientras daban el primer paso, la casa entera pareció contener la respiración una vez más. Elena descendió los primeros escalones con la linterna firmemente sujeta en la mano. Cada peldaño crujía como si protestara por el peso, como si no hubiera sido pisado en décadas. Detrás de ella, Gertrudis avanzaba con extrema cautela, y Soledad, temblando, mantenía al bebé pegado a su pecho, como si temiera que el aire mismo pudiera arrebatárselo. A medida que bajaban, la temperatura descendía con rapidez. Era un frío distinto, más profundo, como el que se siente en una tumba abierta. La humedad impregnaba el aire, mezclándose con el olor a tierra mojada, madera putrefacta y un leve rastro metálico. Elena notó que su respiración se volvía visible, formando pequeñas nubes blancas que se deshacían al instante. Cuando llegaron al final de la escalera, la linterna iluminó un espacio ancho, con paredes de piedra y vigas de madera que parecían apenas sostener el techo. El sótano estaba dividido en dos áreas, una zona principal llena de cajas antiguas, muebles tapados y herramientas oxidadas, y una segunda área al fondo, separada por una pared improvisada de tablas viejas, dispuestas de manera irregular. Elena sintió un tirón en el pecho. Algo en esa pared la llamaba. «Ese lugar», murmuró Gertrudis. «Inés pasaba horas allí. Nunca dejaba que nadie se acercara». Soledad tragó saliva y miró alrededor con ojos grandes. «No escucho nada ahora», susurró. Era cierto. El sótano estaba en un silencio absoluto, un silencio tan denso que parecía absorber los sonidos, como si la oscuridad misma los devorara. Elena se acercó a las cajas y movió algunas con cuidado. Encontró libros cubiertos de polvo, retratos envueltos en telas rasgadas, juguetes antiguos y un baúl cerrado con un candado que se veía frágil. Nada de eso parecía relevante, hasta que la linterna cayó sobre unas marcas en el suelo. Rastros, como huellas, pequeñas, irregulares y recientes. Se agachó para examinarlas. Podía ver perfectamente la curva de un pie diminuto. No era posible que un niño hubiera bajado hasta allí solo. No en ese estado de abandono. «Ella estuvo aquí», dijo Elena, apenas respirando. «La figura...» La niña. Gertrudis se persignó. «No la llames así. No es una niña. Es una sombra de algo que sufrió demasiado». Un golpe seco resonó desde la zona del fondo. Las tres mujeres se giraron al mismo tiempo. La lámpara de techo, oxidada y casi desprendida, osciló con lentitud, produciendo un sonido chirriante que se prolongó por todo el sótano. Elena tragó aire y se acercó a la pared improvisada. Pasó la mano por encima de las tablas. Estaban frías, húmedas y vibraban.
Sí, vibraban como si algo respirara detrás de ellas, como si el sótano tuviera un corazón escondido entre las sombras. Aquí, susurró, sea lo que sea, está aquí. Soledad retrocedió. No abras eso. No deberíamos. Pero Elena ya había decidido. Algo dentro de su pecho ardía, como una memoria olvidada que intentaba despertar. Tomó una de las herramientas oxidadas del suelo, un viejo martillo, y golpeó una de las tablas. La madera se astilló. Dio otro golpe, y otro, hasta que una de las tablas cayó al suelo, levantando una nube de polvo blanco. Al iluminar el hueco, las tres vieron lo inimaginable. Un pequeño cuarto oculto, no más grande que un armario amplio. Las paredes estaban marcadas con dibujos hechos a mano. Sol, luna, estrellas, flores, dibujos infantiles, algunos de colores, otros realizados solo con carbón. En el centro del cuarto había una manta vieja en el suelo, como si alguien hubiera dormido allí. Y contra la pared del fondo, apoyado en posición vertical, había un objeto envuelto en un paño oscuro. Un objeto del tamaño de una persona. El corazón de Elena se aceleró violentamente. Se arrodilló y retiró con suavidad el paño, revelando un cuerpo, pero no humano. Era un maniquí antiguo, de tamaño infantil, desgastado por el tiempo. Tenía el torso marcado con símbolos y en la zona del pecho había un hueco circular, del tamaño exacto del broche de Inés. Elena sintió un estremecimiento. «Esto», dijo con un hilo de voz, «esto no es un juguete». Gertrudis negó con la cabeza, con los ojos llenos de terror. Ese maniquí era de Inés. Lo cuidaba como si fuera un niño real. Decía que era su forma de proteger lo que había perdido. Elena pasó la mano por el hueco del pecho del maniquí. Era como si el objeto esperara algo, algo para completar una pieza faltante. «El broche», susurró. «Esto es para el broche». Pero antes de que pudiera decir otra palabra, una voz susurrada se deslizó desde el interior del pequeño cuarto, frágil como el viento, pero clara como el llanto. «No lo hagan. No despierten lo que duerme». Las tres mujeres se quedaron inmóviles. La sombra infantil apareció detrás del maniquí, con los ojos huecos brillando en la oscuridad. Inés, o lo que quedaba de ella. La madrugada amaneció con un cielo plomizo, como si una niebla espesa hubiera descendido sobre la región solo para envolver a la familia Montenegro. Aurelia despertó sobresaltada, con el corazón golpeándole el pecho. Había escuchado algo durante la noche, un sonido leve, casi un susurro, que parecía provenir de las paredes mismas. No era viento, no era madera, era intención. Se levantó con cuidado para no despertar a los niños y caminó descalza por el corredor frío. Cada paso hacía eco en la casona, como si la casa respondiera a su presencia. Al llegar al recibidor, ese mismo murmullo regresó, más nítido, más cercano, como si alguien estuviera al otro lado de la puerta esperando que ella entendiera un mensaje imposible de pronunciar. Aurelia apoyó la mano en la pared, respirando hondo, tratando de descifrar qué quería decirle aquella voz sin forma. Por un instante, la temperatura del aire cambió. Un soplo helado cruzó junto a ella, haciendo que la piel se le erizara. Aún así, no sintió miedo. Sintió curiosidad, una extraña certeza de que aquello que escuchaba no pretendía dañarla, sino guiarla. Decidió regresar al cuarto principal para revisar si sus hijos seguían dormidos. Al abrir la puerta, los encontró a todos despiertos, sentados en la cama, con los ojos muy abiertos. Camila se aferraba a su muñeca de trapo y los gemelos señalaban la ventana, como si hubieran visto algo allá afuera. Aurelia cerró la puerta lentamente, temiendo preguntar, pero sabiendo que debía hacerlo. «¿Qué escucharon?», susurró, arrodillándose frente a ellos. Mateo fue el primero en hablar, con la voz temblorosa pero firme. «Mamá»,
Alguien dijo mi nombre. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Aurelia tragó saliva, pero su instinto materno se impuso sobre cualquier temor. Abrazó a sus hijos, protegiéndolos con su cuerpo, mientras su mente buscaba una explicación lógica que no existía. La casona estaba llena de historias antiguas, secretos sepultados y presencias que no habían encontrado descanso. Más tarde, ya con la luz del día intentando filtrarse por las ventanas sucias, Aurelia salió al patio. Allí, junto al viejo pozo, vio algo nuevo, unas huellas pequeñas marcadas en la tierra húmeda, huellas que no pertenecían a sus hijos. Huellas que iban desde el borde del bosque hasta la puerta trasera de la casa, y luego desaparecían de golpe. Aurelia sintió un nudo en la garganta, el susurro nocturno, los niños inquietos, las sombras entre los árboles. Todo se estaba conectando en un rompecabezas que la casa parecía empeñada en mostrarle pieza por pieza. Miró hacia la ventana del ático. Allí, por un instante fugaz, creyó ver una figura delgada observándola. No pudo distinguir rostro ni forma, pero la sensación de ser vista fue tan clara que le heló la sangre. La casona de las altas biznagas no estaba vacía. Nunca lo había estado. Por primera vez, Aurelia comprendió que aquello que la había llamado hasta allí no era una coincidencia ni una desgracia. Era un destino, un mensaje enterrado en el silencio, una verdad que alguien o algo quería que ella descubriera. Reunió fuerzas, respiró hondo y levantó la mirada hacia la ventana del ático, decidida a enfrentar lo que viniera. La voz había vuelto a sonar, y esta vez ya no estaba sola para escucharla. La mañana avanzaba lentamente cuando Aurelia decidió que ya no podía ignorar la presencia que rondaba la casona. Las huellas en el patio, los susurros en la madrugada, la sombra del ático. Todo apuntaba hacia un solo lugar, la parte más antigua y olvidada de la casa. Tras dejar a los niños desayunando junto a la ventana, tomó una lámpara de aceite y subió las escaleras que conducían al ático, cada paso retumbando como un aviso. La puerta de madera estaba hinchada por los años, fría al tacto. Cuando Aurelia la empujó, un olor a hojas secas, polvo y antigüedad salió como un suspiro detenido durante décadas. El ático era un espacio amplio, atravesado por vigas altas y lleno de cofres, muebles cubiertos con sábanas rotas y cajas apiladas de forma caótica. Aún así, la sensación de estar siendo observada era inmediata. Avanzó despacio, iluminando cada rincón. La luz temblorosa de la lámpara hacía que las sombras parecieran moverse, pero ella no retrocedió. Algo dentro de su pecho, la misma intuición que la había empujado a regresar a Santa Valeria, le decía que allí encontraría la verdad que había permanecido enterrada durante generaciones. Fue entonces cuando vio un pequeño baúl de madera, distinto a los demás. No estaba cubierto de polvo. Parecía haber sido abierto recientemente. Se arrodilló frente a él y levantó la tapa. Dentro había varios cuadernos antiguos, empastados en cuero oscuro, con los bordes amarillentos por el tiempo. El primero llevaba un nombre grabado a mano: Diarios de Lucinda Montenegro, 1835. Aurelia sintió un escalofrío. Lucinda era la hermana de su bisabuelo, una mujer de la que apenas se hablaba en la familia. Algunos decían que había desaparecido joven, otros que había muerto en circunstancias extrañas. Pero nadie, jamás, había mencionado que hubiera dejado diarios. Tomó el cuaderno con delicadeza, como si temiera que se desintegrara en sus manos. Lo abrió y leyó las primeras líneas. Su respiración se aceleró. Lucinda hablaba de voces en la casa, de pasos en los pasillos cuando todos dormían, de un niño que aparecía en el patio, cubierto de tierra, señalando hacia el bosque, y de una presencia que la llamaba por su nombre cada madrugada. Del mismo modo,
en que los hijos de Aurelia habían escuchado la noche anterior. Aurelia se llevó una mano a la boca. Las palabras de Lucinda eran idénticas a lo que ellos estaban viviendo ahora, casi 100 años después. La historia no comenzaba con ella. La historia había empezado mucho antes y alguien había intentado ocultarla. Siguió leyendo, pasando las páginas con desesperación. En un apartado, Lucinda describía un suceso que heló la sangre de Aurelia, una figura delgada observando desde la ventana del ático, la misma ventana que Aurelia había visto desde el patio la mañana anterior. De pronto, un golpe seco resonó detrás de ella. Aurelia giró la cabeza lentamente. La puerta del ático se había cerrado sola, sin viento, sin manos, solo silencio. El corazón le latía tan fuerte que sentía que la lámpara temblaba en su mano. Aún así, no cerró el diario, no huyó, no gritó, porque por primera vez entendió algo con absoluta claridad. La casona no quería asustarla. La casona quería que ella recordara. Y al pie de la última página del diario, escrito con tinta desvanecida, había una frase corta que parecía dirigida a ella, aunque hubiera sido escrita casi un siglo atrás. Si llegaste hasta aquí, no temas. La verdad te elige a ti. Aurelia cerró los ojos, respiró hondo y tomó el siguiente cuaderno. Los secretos de Santa Valeria estaban a punto de revelarse, y ya no había vuelta atrás. Aurelia bajó del ático con los diarios apretados contra el pecho, como si llevarlos en brazos pudiera protegerla de las sombras que la seguían desde la parte más antigua de la casona. Sus hijos estaban sentados en la mesa, inquietos, como si hubieran sentido desde abajo el peso de aquello que ella acababa de descubrir. Cuando la vieron entrar, se quedaron en silencio, esperando una explicación que Aurelia aún no podía dar. Guardó los cuadernos en un cajón alto, lejos del alcance de los niños, y trató de retomar la normalidad. Preparó té, abrió las ventanas para dejar entrar la luz y les pidió a todos que se mantuvieran cerca. Pero algo en el ambiente había cambiado. La casa ya no parecía simplemente antigua, parecía expectante. Más tarde, después de asegurarse de que los gemelos jugaban en la sala y que Mateo leía junto a la chimenea, Aurelia salió al patio para revisar nuevamente las huellas. El viento había borrado algunas, pero las más profundas seguían marcadas en la tierra. No eran huellas recientes, eran huellas pequeñas, descalzas, como si pertenecieran a un niño que no vivía allí. Se acercó al pozo, el mismo que había visto desde su llegada. La piedra estaba húmeda y cubierta de musgo. Aurelia rodeó el borde con cautela y miró hacia abajo. La oscuridad era casi absoluta, pero un olor extraño subía desde las profundidades. Tierra mojada, raíces viejas y algo más. Algo metálico, casi como sangre. Un escalofrío le recorrió la espalda. Retrocedió un paso y entonces escuchó un ruido. No era viento, no era agua. Era un golpecito suave, rítmico, como si alguien allá abajo tocara las piedras, tratando de llamar su atención. Aurelia se inclinó con el corazón desbocado. «¿Hola?», susurró sabiendo que no recibiría respuesta, o temiendo que sí. Hubo silencio. Luego, un sonido leve, como un sollozo. Aurelia se llevó una mano a la boca. La voz era infantil, frágil, rota por el frío de los años. «Ayúdame». La palabra subió desde el fondo del pozo como un lamento enterrado. Aurelia dio un paso atrás, pero no huyó. La mezcla de miedo y compasión la ancló al lugar. Sabía que aquello estaba conectado con Lucinda, con los diarios, con la sombra en la ventana y con los susurros en las noches. El llanto se hizo más claro. «Tengo frío». Las lágrimas picaron en los ojos de Aurelia. No importaba si era un espíritu, un recuerdo o una ilusión creada por el silencio del lugar. La voz tenía dolor real, un dolor antiguo que no había encontrado descanso. Respiró hondo para controlar el temblor de sus manos.
No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que saber quién era ese niño y por qué seguía atrapado allí. Corrió de vuelta a la casa, abrió el cajón y tomó el primer diario de Lucinda. Lo hojeó con desesperación hasta encontrar un nombre repetido varias veces: Simón. Las descripciones hablaban de un niño que jugaba en los alrededores, que aparecía cubierto de tierra y que señalaba siempre hacia el bosque o hacia el pozo. Un niño que la familia creía imaginario, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. Aurelia sintió un vértigo súbito. Simón, el niño del pozo. El sol comenzaba a ocultarse y una sombra alargada cubría el patio. Aurelia salió nuevamente con el diario en la mano. Esta vez no había voces, pero la sensación de que alguien la esperaba allí era abrumadora. Se acercó al borde y susurró: «Simón, estoy aquí». El aire se volvió helado. La superficie del pozo pareció respirar. Y entonces, muy lentamente, una pequeña mano hecha de luz tenue y tierra antigua apareció apoyándose en la piedra. Aurelia retrocedió con un grito ahogado, pero no corrió. El niño no quería hacerles daño. El niño quería ser encontrado. Santa Valeria guardaba demasiadas sombras, y una de ellas acababa de extender la mano hacia Aurelia, pidiéndole que desenterrara la verdad que todos habían olvidado. La mano luminosa que había emergido del borde del pozo desapareció tan rápido como había aparecido, como si el niño hubiera sentido miedo de mostrarse por completo. Aurelia quedó inmóvil, con el corazón golpeando en su pecho, incapaz de apartar la mirada del oscuro hueco que se abría frente a ella. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el viento pareció contener la respiración. La noche comenzaba a caer sobre Santa Valeria, envolviendo la casona en una penumbra espesa. Aurelia retrocedió lentamente, pero su mente seguía atrapada en aquella imagen imposible. Sabía que debía alejarse, pero también sabía que no podía huir. El niño la había buscado, había intentado comunicarse, y ella ya estaba demasiado involucrada en la historia para ignorarlo. Entró en la casa, cerró la puerta y apoyó la espalda en la madera, tratando de recuperar el aliento. Los niños se acercaron inmediatamente. Mateo le tomó la mano y la miró con una gravedad impropia de su edad. «Mamá, ¿qué viste allá afuera?». Aurelia no quería asustarlos más, pero tampoco podía mentirles. Se arrodilló frente a ellos y respiró hondo. Hay algo en esta casa que necesita ser escuchado, algo que ha estado esperando por mucho tiempo. Camila abrazó su muñeca con fuerza, temblando. Los gemelos se acercaron aún más, buscando refugio en su madre. Aurelia los rodeó con los brazos, sintiendo que esa unión era lo único que podía mantenerlos a salvo. Después de acostar a los niños, Aurelia volvió al ático con los diarios. Encendió una lámpara y se sentó en el suelo, rodeada por el polvo acumulado de generaciones. Abrió el segundo cuaderno de Lucinda buscando menciones de Simón. Pasó página tras página hasta que encontró una entrada escrita con prisa, la tinta corrida como si Lucinda hubiera temblado al escribirla. Simón volvió a aparecer esta noche. Estaba empapado, temblando, y señalaba hacia el pozo. «No puedo acercarme. Algo allí abajo lo llama. Algo que no pertenece a este mundo». Aurelia sintió un escalofrío. Siguió leyendo. «Padre dice que es imaginación. Madre no me deja hablar de él. Pero yo sé la verdad. Él no está vivo. Lo vi caer, lo escuché gritar, y aún así sigue aquí». La lámpara parpadeó como si también reaccionara a la revelación. Aurelia cerró los ojos. El niño no había desaparecido sin rastro. Había muerto, y su espíritu seguía atrapado en aquel lugar olvidado por todos. Continuó leyendo. «No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Él me pide que lo ayude. Pero ¿cómo ayudar a alguien que ya no pertenece a este mundo? Siento que la casa me observa, que espera que haga algo que no sé cómo hacer». Aurelia apretó el cuaderno contra su pecho. Lucinda había sido apenas una joven cuando enfrentó este horror,
una joven sin apoyo, sin respuestas, rodeada de silencio. Y ahora, casi un siglo después, aquella historia reclamaba su desenlace. De repente, un golpe seco resonó en el ático. Aurelia levantó la vista. La ventana estaba abierta, moviéndose con un viento que ella no había sentido al subir. La cortina desgarrada se agitaba como un brazo que intentaba señalar. Aurelia se acercó lentamente. En el cristal empañado, como si un dedo invisible hubiera trazado el mensaje desde el otro lado, se leía una palabra: «Búscame». El pulso de Aurelia se aceleró. Se apoyó en la ventana para no caer. La palabra comenzó a desdibujarse, pero el mensaje ya había quedado grabado en su mente. Simón quería ser encontrado. Simón quería que la verdad saliera a la luz. Simón quería paz. Aurelia cerró la ventana, tomó los diarios y bajó corriendo las escaleras. Sabía lo que tenía que hacer, no estaba preparada, nadie podría estarlo. Pero la casa había elegido a alguien que pudiera escuchar, y ella había escuchado. Se detuvo ante la puerta del patio, con la noche extendiéndose como un océano oscuro frente a ella. El pozo esperaba. La historia que había dormido bajo la tierra durante décadas estaba a punto de despertar, y Aurelia, aún temblando, respiró hondo y dio el primer paso hacia la verdad. La noche era tan densa que parecía absorber el sonido. Cuando Aurelia abrió la puerta que daba al patio, sintió que el aire se volvía más frío, como si cada paso que daba hacia el pozo la acercara a algo que llevaba demasiado tiempo esperando ser revelado. La lámpara que sostenía temblaba con el viento, proyectando sombras que se retorcían contra las paredes de la casona. El pozo estaba allí, inmóvil, silencioso, como un guardián antiguo. Aurelia respiró hondo y se acercó, recordando la palabra escrita en la ventana del ático: «Búscame». Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes. No podía retroceder. Había llegado demasiado lejos. Se inclinó sobre el borde y volvió a llamar, con la voz entrecortada: «Simón, estoy aquí. Dime qué necesitas». Durante un instante no hubo respuesta, solo el eco de su propia voz descendiendo hacia la oscuridad. Luego, un murmullo suave subió desde las profundidades, tan tenue que Aurelia creyó haberlo imaginado. «No puedo salir», dijo la voz infantil. «Me caí». Nadie escuchó. Aurelia sintió un nudo en la garganta. La tragedia de aquel niño parecía revivir frente a ella, como si el tiempo no hubiera avanzado. La tierra húmeda alrededor del pozo respiraba recuerdos olvidados. «Te escucharé ahora», susurró, dejándose llevar por un impulso maternal que superaba cualquier miedo. De pronto, la superficie del pozo comenzó a brillar con una luz tenue, como si el agua, o lo que fuera que hubiera allí, recordara la presencia de un alma atrapada. Aurelia cerró los ojos y apoyó las manos sobre la piedra fría. Entonces una visión la golpeó como un relámpago. Vio a Simón corriendo por el patio, sus pies descalzos manchados de barro. Vio a un hombre mayor gritarle que se alejara del borde. Vio al niño tropezar, vio la caída, vio la desesperación, vio el silencio posterior, un silencio que nadie quiso romper porque la verdad era demasiado dolorosa. Vio cómo la familia Montenegro enterró el recuerdo, negándolo hasta que solo quedó un susurro en las paredes de la casona. Cuando la visión terminó, Aurelia cayó de rodillas, temblando. «Lo siento, Simón. No debieron dejarte aquí. No debieron olvidarte». Una brisa helada le rozó el rostro, pero no era hostil. Era una caricia, una respuesta. «Me quedé solo», dijo la voz. «Pero tú viniste». Aurelia se levantó con fuerza renovada. Sabía que la verdad debía salir a la luz, que el espíritu del niño necesitaba algo más que compasión, necesitaba justicia. Corrió hacia el cobertizo donde había visto herramientas antiguas. Encontró una cuerda resistente,
una polea oxidada y una vieja lámpara de trabajo. No pensaba bajar al pozo, pero sí pensaba iluminarlo y revisar el fondo con la mayor precisión posible. La verdad no podía seguir enterrada. Instaló la polea como pudo, pese al temblor de sus manos, y comenzó a bajar la lámpara lentamente. La luz descendió, iluminando las piedras húmedas, las raíces que se habían abierto paso y la tierra revuelta que parecía susurrar historias. Y entonces lo vio. Pequeños fragmentos de tela antigua, como restos de ropa infantil, un objeto metálico que brilló entre la tierra, un colgante con la inicial S, y más abajo, apenas visible, un pequeño montículo de huesos cubiertos por tierra oscura. Aurelia se llevó ambas manos a la boca, sofocando un grito. Lágrimas calientes rodaron por su rostro. El pozo no era solo un símbolo, era una tumba. Uno de los secretos más oscuros de Santa Valeria estaba allí, esperando ser hallado por alguien que no huyera del dolor. Aurelia bajó la cabeza, rezando en silencio por el niño olvidado. «Simón, te prometo que esto no quedará así. Tendrás la despedida que mereces». La brisa volvió, más cálida esta vez, como una respuesta agradecida. Mientras Aurelia recogía la lámpara y guardaba el colgante en su bolsillo, una sensación profunda la invadió. La historia de la casona no era una historia de fantasmas, era una historia de abandono, de silencio y de un niño que había esperado demasiado tiempo para ser encontrado. La verdad ya no podía ser contenida bajo tierra, y Aurelia sabía que el capítulo final estaba a punto de escribirse. Aurelia pasó la noche en vela, sentada junto a la ventana que daba al patio, observando el pozo iluminado por la luz tenue de la luna. Sus hijos dormían en la habitación contigua, exhaustos por la tensión de los últimos días. La casona, sin embargo, permanecía despierta. No había susurros, ni sombras, ni golpes en la madera. Solo un silencio profundo, como si la casa aguardara el final de una historia que llevaba un siglo incompleta. Al amanecer, Aurelia llamó a la policía local. No podía seguir ocultando lo que había encontrado. Una parte de ella temía no ser creída, pero la verdad era demasiado grande para continuar enterrada. Cuando los agentes llegaron, escucharon su relato con escepticismo al principio. Sin embargo, al ver los restos en el fondo del pozo, su actitud cambió por completo. Sellaron el área, instalaron luces y cámaras y comenzaron el procedimiento formal. Aurelia se mantuvo cerca, con el colgante de Simón apretado en su mano. Sentía que debía estar allí, que él necesitaba que no lo abandonara en ese último paso. El médico forense confirmó lo inevitable. Los huesos pertenecían a un niño de aproximadamente 8 años, fallecido hacía muchas décadas. Los agentes hablaron de accidente, de caída, de posible negligencia, pero Aurelia sabía que más allá de las explicaciones humanas, había algo mucho más profundo. Una vida pequeña que nadie había buscado y que había quedado atrapada entre la tierra y el olvido. Cuando finalmente sacaron los restos y los colocaron en una pequeña urna temporal, el viento cambió. Ya no era frío, ya no era inquietante, era tibio, casi dulce. Aurelia sintió que algo se movía a su alrededor, un alivio, una liberación. Esa noche, la familia Montenegro, descendientes lejanos y olvidados del linaje que había habitado la casona, llegó al lugar después de que la policía los localizara. Eran pocos, y ninguno conocía la historia de Simón. Se quedaron mudos al escuchar a Aurelia, al ver los diarios, al comprender que un niño de su propio linaje había sido silenciado por el miedo y la vergüenza. Decidieron hacer un funeral sencillo pero digno, un pequeño ataúd blanco, flores silvestres recogidas del bosque y una ceremonia íntima. Aurelia pidió permiso para estar presente. Nadie se opuso. Cuando el sacerdote pronunció las últimas palabras, una brisa suave recorrió el cementerio. Las hojas de los árboles se agitaron apenas.
Y Aurelia, con los ojos llenos de lágrimas, sintió una presencia cálida a su lado. Una mano pequeña, ligera, casi un suspiro, tocó la suya, miró hacia el vacío. «Gracias», susurró una voz infantil, llena de paz. Y entonces la sensación desapareció, no con tristeza, sino con descanso. Aurelia supo que Simón, por fin, se había marchado. Al volver a la casona, algo había cambiado. El aire era más ligero. Los pasillos ya no susurraban. Las sombras ya no se alargaban con intenciones ocultas. La casa parecía viva, pero de una manera distinta, más tranquila, más humana. Los diarios de Lucinda fueron entregados al archivo histórico de Santa Valeria. Los Montenegro agradecieron a Aurelia, pero ella sabía que no había sido valentía lo que la había guiado. Había sido empatía, un instinto profundo de escuchar lo que tantos habían ignorado. «¿Podemos quedarnos aquí, mamá?», preguntó Mateo, mirando la casona con ojos renovados. Aurelia sonrió. «Sí, ahora sí. Esta casa ya no tiene miedo». «Y tampoco nosotros». Los gemelos corrieron hacia el jardín, riendo por primera vez en días. Camila los siguió, llevando su muñeca. La luz del atardecer iluminó la fachada antigua de la casona, revelando su belleza oculta bajo años de silencio. Aurelia se quedó un momento allí, respirando hondo, sintiendo que ella también había sido liberada. No solo había ayudado a un niño olvidado, sino que también había encontrado en Santa Valeria un lugar donde recomenzar. Miró hacia el pozo, ahora cubierto y sellado, y murmuró: «Descansa, pequeño, ya estás en casa». Y mientras el sol caía detrás de los cerros, la casona Montenegro, por primera vez en 100 años, volvió a ser un hogar.